Bienvenidos, una vez más, a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en un mundo de dramas, romances, intrigas palaciegas y, sobre todo, bodas espectaculares. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le encantan las bodas? Y si son bodas turcas, la cosa se pone aún más interesante. Hoy vamos a hablar de esas series turcas que te atrapan desde el primer minuto. Esas que te hacen trasnochar para ver un capítulo más, y que, además, tienen bodas que te dejarán boquiabierto. Bodas llenas de tradiciones, de vestidos increíbles, de escenarios de ensueño y, por supuesto, de drama. Mucho drama. El drama es el alma de una buena telenovela, y las series turcas lo saben muy bien. No hay boda sin un pequeño secreto a punto de ser revelado, un amor prohibido a punto de estallar, o una venganza que se cocina a fuego lento. Así que prepárense un té turco bien cargado, acomódense en su sillón favorito, y déjense llevar por este viaje a través de las series turcas más adictivas y con las bodas más épicas que he visto en mi vida. Sigan leyendo y descubran por qué estas bodas se han quedado grabadas en mi memoria, y estoy seguro, también en la de muchos de ustedes. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos, porque aquí hablamos de series, películas, viajes, cultura, y todo lo que se nos ocurra para pasar un rato divertido juntos. Suscríbete y forma parte de esta comunidad. ¡Vamos allá! Bueno, vamos a meternos de lleno en el tema. Ya saben que las series turcas son famosas por sus historias de amor intensas, por sus paisajes impresionantes y por su producción impecable. La cinematografía de estas series es algo digno de admiración, con planos que capturan la belleza de Estambul, la majestuosidad de los palacios y la fuerza expresiva de los actores. Pero, para mí, uno de los elementos que las hace aún más especiales son las bodas. Las bodas turcas en las series son un festín para los ojos, un despliegue de cultura, de tradición, y, por supuesto, de drama, porque, admitámoslo, ¿qué sería de una buena boda sin un poquito de caos? Una boda perfecta es aburrida. Lo que queremos ver son lágrimas, gritos, secretos revelados, y por qué no, alguna que otra pelea. La primera serie que quiero mencionar, y que seguro que muchos de ustedes ya conocen, es Amor Eterno, Kara Sevda. Esta serie es un clásico, un drama romántico de los que te hacen llorar a mares. La historia de Kemal Inyan es un torbellino de emociones, un amor imposible que lucha contra el destino y las intrigas familiares. ¿Y la boda? La boda. La boda de Nihan y Kemal es un momento agridulce, porque sabemos que su amor está marcado por la tragedia desde el principio. El vestido de Nihan es absolutamente precioso, un diseño elegante y sencillo que refleja su personalidad. Un vestido blanco impoluto, con líneas suaves y delicadas, que contrasta con la tormenta emocional que se desata en su interior. Pero lo que hace que esta boda sea épica no es solo el vestido, sino la tensión que se respira en el aire. Sabemos que Kemal está sufriendo por su amor perdido, que Nihan está atrapada en un matrimonio que no desea, y que el futuro de ambos está lleno de incertidumbre. Es una boda preciosa, sí, pero también es una boda llena de dolor y de promesas rotas. Te engancha desde el principio. La química entre los actores es palpable, y la trama te mantiene en vilo hasta el último capítulo. Kara Sevda es una serie que te llega al corazón y te hace reflexionar sobre el verdadero significado del amor. Siguiendo con los dramas intensos, no podemos dejar de hablar de Sila. Esta serie nos cuenta la historia de Sila, una joven que es obligada a casarse con un hombre al que no conoce para salvar a su hermano. La boda en Sila es un choque cultural brutal. Vemos las tradiciones ancestrales de la región de Mardin, en el sureste de Turquía, donde el honor y la familia lo son todo. La vestimenta, los rituales, la música, todo es diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Los colores vibrantes de los trajes tradicionales, la música folclórica que acompaña la ceremonia, los rituales ancestrales que marcan el compromiso, todo contribuye a crear una atmósfera opresiva y fascinante. La boda de Sila es un símbolo de su pérdida de libertad, de su sacrificio por su familia. Y, aunque al principio se resiste a este matrimonio forzado, poco a poco va descubriendo que en ese lugar, y en ese hombre, puede encontrar el amor y la felicidad. Es una serie que te hace reflexionar sobre el peso de las tradiciones y sobre la fuerza de la mujer para superar las adversidades. Además, te enseña mucho sobre la cultura de la zona. La evolución del personaje de Sila es impresionante.
La vemos transformarse de una joven ingenua y asustada a una mujer fuerte e independiente que lucha por sus derechos y por su felicidad. Otra serie que me encanta, y que tiene una boda que me dejó sin aliento, es Erkai. Esta serie es un culebrón en toda regla, con venganzas familiares, amores imposibles y giros argumentales inesperados. La familia Slanbey y la familia Dolu están enfrentadas por un pasado oscuro y lleno de secretos. La historia de amor entre Reyyan y Miran es un juego peligroso, donde el amor y el odio se entrelazan de forma inextricable. La boda de Reyyan y Miran es un espectáculo visual. El escenario es impresionante, una mansión antigua con jardines exuberantes. La arquitectura otomana de la mansión, la belleza de los jardines, la luz dorada del atardecer, todo contribuye a crear una atmósfera romántica y a la vez inquietante. El vestido de Reyyan es espectacular, con encajes y pedrería que brillan bajo el sol. Un vestido de ensueño que refleja la belleza y la inocencia de Reyyan. Pero, como en toda buena serie turca, esta boda no está exenta de problemas. Resulta que Miran se casa con Reyyan para vengarse de su familia, ya que cree que ellos fueron los responsables de la muerte de sus padres. Imagínense la sorpresa de Reyyan cuando descubre la verdad. El dolor y la decepción de Reyyan son palpables. A pesar de todo, el amor entre ellos es tan fuerte que logran superar todos los obstáculos. Es una serie que te atrapa por su intensidad emocional y por sus paisajes impresionantes. Y la boda, bueno, la boda es una joya visual. La banda sonora de Erkai es otro de sus puntos fuertes. La música acompaña a la perfección las emociones de los personajes y crea una atmósfera envolvente. Cambiando un poco de tercio, y alejándonos de los dramas más intensos, quiero mencionar Erkenci Kusuo, Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica ligera y divertida que te hará reír a carcajadas. La historia de Sanem Khan es un torbellino de situaciones cómicas y románticas. La química entre los actores es innegable y te contagia su alegría y su optimismo. La boda de Sanem Khan es el final perfecto para esta historia de amor. Es una boda sencilla, pero llena de amor y de alegría. Sanem luce un vestido bohemio y desenfadado, que refleja su espíritu libre. Un vestido cómodo y original, perfecto para una boda al aire libre. Khan, por su parte, está radiante de felicidad. Es una boda que te transmite buena vibra, que te hace creer en el amor verdadero. Además, el paisaje de Estambul es impresionante. Ver la ciudad desde el Bósforo es mágico. La luz del atardecer, el sonido de las olas, la brisa marina, todo contribuye a crear una atmósfera romántica e inolvidable. Esta serie es perfecta para desconectar y para pasar un buen rato. Y la boda es la guinda del pastel. Te deja con una sonrisa en la cara. Erkenci Kusuo es una serie que te recuerda que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la felicidad está en las pequeñas cosas de la vida. No puedo dejar de mencionar Medcezir, la adaptación turca de la serie estadounidense de OC. Aunque la trama es diferente, la esencia de la serie es la misma. Un joven de origen humilde que se enamora de una chica rica. La historia de Yaman y Mira es un choque de mundos, una lucha por superar las barreras sociales y los prejuicios. La boda en Medcezir es un evento social importante. Vemos la ostentación y el lujo de la alta sociedad turca. Los trajes de diseño, las joyas ostentosas, los coches de lujo, todo refleja el poder y la riqueza de este mundo. El vestido de Mira es elegante y sofisticado, pero también refleja su personalidad rebelde. Un vestido que marca una transición en su vida, un paso hacia la madurez y la independencia. Es una boda que marca el inicio de una nueva etapa en la vida de los protagonistas, una etapa llena de desafíos y de nuevas oportunidades. La serie es muy entretenida y tiene una banda sonora increíble. La música acompaña a la perfección las emociones de los personajes y crea una atmósfera vibrante. La boda es un punto culminante de la serie. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre las desigualdades sociales y sobre la importancia de luchar por tus sueños. Otra serie que me ha gustado mucho es Dirilis, Ertuğrul. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osman, el fundador del Imperio Otomano. Las bodas en Dirilis, Ertuğrul son muy diferentes a las que vemos en las series contemporáneas. Son bodas sencillas, pero llenas de significado. Vemos las tradiciones y las costumbres de los turcos selyúcidas, un pueblo nómada que luchó por establecer su propio territorio. La vestimenta, la música, los rituales,
todo es diferente. Los trajes de lana y cuero, la música tribal, los rituales ancestrales que marcan la unión, todo contribuye a crear una atmósfera austera y a la vez poderosa. Estas bodas son un símbolo de unión y de fortaleza. La serie es muy interesante y te enseña mucho sobre la historia de Turquía. Además, las escenas de batalla son espectaculares. Las coreografías de lucha, la intensidad de las batallas, la estrategia militar, todo está recreado con gran realismo. Las bodas son una parte importante de la serie. Dirilis, Ertuğrul, es una serie que te transporta a un pasado lejano y te muestra la grandeza y la determinación de un pueblo que luchó por construir un imperio. Ahora, vamos a hablar de Muhteşem Yzyl o El Sultán. Esta serie es un drama histórico que narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos del Imperio Otomano, y de su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La historia de Suleimán y Hürrem es un cuento de hadas con tintes oscuros. El poder, la ambición, la pasión, la traición, todo se mezcla en esta serie fascinante. Las bodas en Muhteşem Yzyl son un despliegue de lujo y de poder. Vemos los palacios, los jardines, los trajes, las joyas, todo es impresionante. La arquitectura otomana de los palacios, la belleza de los jardines, la exquisitez de los trajes, el brillo de las joyas, todo refleja la opulencia y el poder del Imperio Otomano. La boda de Suleimán y Hürrem es un evento histórico, ya que nunca antes un sultán otomano se había casado con una esclava. Es una boda que marca el inicio de una nueva era en el imperio. La serie es fascinante y te sumerge en el mundo de la corte otomana. Las bodas son un espectáculo visual. Muhteşem Yzyl es una serie que te muestra la grandeza y la decadencia de un imperio y te hace reflexionar sobre la naturaleza del poder y la ambición. Siguiendo con las series históricas, quiero mencionar Payitat, Abdülhamid. Esta serie narra los últimos años del reinado de Abdülhamid II, el último sultán otomano que tuvo un poder real. La serie muestra las intrigas políticas, las conspiraciones palaciegas, las luchas por el poder, todo lo que rodeaba al sultán Abdülhamid II en sus últimos años de reinado. Las bodas en Payitat, Abdülhamid son un reflejo de la decadencia del imperio. Vemos la pompa y la ostentación de la corte, pero también vemos la pobreza y la miseria del pueblo. Los bailes de gala, los banquetes opulentos, los regalos extravagantes, todo contrasta con la hambruna y la enfermedad que asolaban al pueblo. La boda de una de las hijas del sultán es un evento importante, pero también es un símbolo de la fragilidad del imperio. La serie es muy interesante y te permite conocer mejor la historia de Turquía. Las bodas son un elemento clave de la trama. Payitat, Abdülhamid, es una serie que te muestra la decadencia de un imperio y te hace reflexionar sobre la responsabilidad de los gobernantes y las consecuencias de sus decisiones. Y para terminar con esta lista de bodas épicas, quiero hablar de Kukur. Esta serie es un drama de acción que narra la historia de una familia que controla uno de los barrios más peligrosos de Estambul. La familia Koval lucha por mantener el control de Kukur y proteger a su gente de las bandas rivales. Las bodas en Kukur son un contraste entre la violencia y la tradición. Vemos las celebraciones familiares, pero también vemos los conflictos y las traiciones. Las fiestas ruidosas, los bailes tradicionales, los rituales familiares, todo se mezcla con la violencia y la sangre que marcan la vida en Kukur. La boda de Sena y Yamak es un momento de alegría en medio del caos. Es una boda sencilla, pero llena de amor y de esperanza. Un rayo de luz en la oscuridad de Kukur. La serie es muy adictiva y te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Las bodas son una parte importante de la trama. Kukur es una serie que te muestra la dura realidad de los barrios marginales y te hace reflexionar sobre la lealtad, la familia y la lucha por la supervivencia. En resumen, hemos hecho un recorrido por algunas de las series turcas más adictivas y con las bodas más épicas que he visto. Hemos visto bodas llenas de drama, de romance, de tradición y de lujo. Hemos visto bodas que nos han hecho llorar, reír y reflexionar. Y, sobre todo, hemos visto bodas que nos han enganchado desde el primer minuto. Cada una de estas bodas es un reflejo de la cultura, la historia y las emociones de Turquía. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que tienen bodas espectaculares. Les invito a que exploren otras series y descubran sus propias bodas favoritas.
El mundo de las series turcas es vasto y lleno de sorpresas. Y ahora, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que compartan su pasión por las series turcas conmigo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo mi amor por las series. Me encantaría saber qué piensan de este vídeo y cuáles son sus series turcas favoritas. Dejen sus comentarios abajo y cuéntenme cuáles son las bodas que más les han gustado. Me muero por leer sus opiniones. Sus comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos para que más personas puedan disfrutar de estas series turcas increíbles. Suscríbanse, denle like y compartan. Muchas gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más series, películas, viajes, cultura y todo lo que se nos ocurra para pasar un rato divertido juntos. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Y recuerden, siempre hay tiempo para un capítulo más. Adiós, mis seriéfilos. Y no olviden llevar el té turco.